Padre, alabamos tu nombre en esta mañana y agradecemos tu bondad porque tú has sido bueno para con nosotros, por este nuevo día que tú nos concedes y el poder despertar y permitirnos alabarte y aprender un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu mensaje por estos medios y permite que podamos estar atentos y quita cualquier tipo de distracción. Señor, toca nuestros corazones y gracias, Señor, por tu bondad. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Formó las olas al hablar, que contó la arena en el mar. Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Él le dio consejo al Señor, quien cuestiona lo que él habló. Quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Buenos días, vamos a continuar con nuestra predicación, para lo cual les pido que me acompañen al libro de Isaías y vamos a dar lectura al capítulo 61. Acompáñenme por favor en sus Biblias
al libro de Isaías 61 y desde el versículo 1 dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Verso 8. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Les pido que me acompañen en oración para comenzar. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y ser ministrados por ella. Te ruego, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir de tu palabra y que esta palabra nos pueda transformar, Señor. Que esta palabra nos cambie nuestra manera de ver las cosas, nos cambie, Señor, aún la situación en la que nos encontramos contigo. Y Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad y concedernos el honor de servirte para compartir esta palabra. Alabado seas siempre, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo era niño y comenzaba a escuchar y a estudiar un poco acerca de la palabra de Dios, me hice una pregunta y fue recurrente durante muchos años. Y esta pregunta fue: ¿por qué los judíos mismos no habían creído en que Jesús era su Mesías, en que Jesús era el Cristo? Y esta pregunta me la hice por bastante tiempo hasta que un día leí completo el pasaje que acabamos de leer. El pasaje de Isaías 61 nos narra y nos cuenta específicamente la profecía que trata acerca de la venida del Señor, de la primer venida del Señor. Habla acerca de su nacimiento, pero nos habla no solo de eso, sino de toda la obra que Él hará hasta el fin de los tiempos. Nos habla de restauración y restitución. Nos habla de volver a ser gloriosa y grandiosa a la nación de Israel. Nos habla también de venganza, nos habla de juicio y nos habla de quitar la vergüenza y la humillación que ha tenido el pueblo de Israel a causa de sus enemigos. Y en cambio de ello también nos habla de que serán recompensados, restituidos y por ello tendrán prosperidad ante las naciones. Pero cuando Jesús utiliza este mismo pasaje, y lo conocemos aún en una canción que se llama Lucas 4:18, basada precisamente en ese pasaje, Jesús en la sinagoga de Nazaret no habla de que ese haya sido el propósito completo. Él se queda hasta la mitad del versículo 2, donde habla precisamente de predicar el año agradable del Señor. Pero no habla de todo lo demás, no habla de que el propósito de su venida haya sido la venganza contra las naciones, la restitución del pueblo de Israel. No habla de nada de eso, porque ese no era el propósito de su primer venida. Así que lo que nosotros leemos, lo que nosotros hemos
escuchado acerca del propósito de Jesús respecto a la profecía de Isaías, es un cumplimiento de esta profecía de manera incompleta, de manera parcial, no porque no la vaya a cumplir, sino porque en esa primera venida no venía a cumplirla toda. Y es justo por eso la incredulidad de algunos judíos. Es por eso que sus propios discípulos en el camino de Emaús, en la conversación que iban teniendo sin saber ni entender que el que iba a su lado era Jesús resucitado, lo comentan y dice Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y esto lo dicen en un tono de queja, lo dicen en un tono de insatisfacción porque su profecía no fue cumplida. Porque los del pueblo de Israel, porque los judíos, lo que estaban esperando es que se cumpliera esta restitución, restauración, juicio y venganza en el pueblo de Israel. Esperaban que ese Mesías que viniera cumpliera toda la profecía hecha por Isaías. Y no solo por Isaías, vamos a ver más adelante que esta profecía fue dicha por muchos otros profetas. Pero Isaías la da con mucho lujo de detalle y de una forma muy completa en tan solo 11 versículos. Sin embargo, también sus discípulos, justo momentos antes de la ascensión, se atreven todavía a preguntarle a Jesucristo, Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Podemos ver y podemos entender que la promesa que se había hecho en Isaías, la profecía del Mesías Redentor, Rey de Israel, no se había cumplido en su totalidad. Solo se cumplió parte de la profecía y no toda. Y eso fue lo que llevó a los judíos a dudar, y eso fue lo que hizo que muchos no creyeran y que muchos no hayan creído, aún en este momento. Pero te digo algo, fiel es Dios, que cada punto y cada tilde de sus palabras se va a cumplir en su debido momento. ¿Y por qué comienzo explicando todo esto? ¿Por qué doy toda esta introducción? Pues es porque quiero dejar algo muy claro desde el principio de la predicación. La primera venida de Jesús fue por amor a nosotros los gentiles, a todos aquellos que no somos el pueblo judío. Pero la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida que fue precisamente nuestra clase anterior y que continúa todavía en esta lección, es por amor a su pueblo, por amor a los judíos y con el propósito de cumplir completa y cabalmente toda la profecía que fue dada en Isaías 61. A lo largo de los últimos 6 domingos hemos estudiado la cronología de los últimos tiempos, desde el rapto de la iglesia hasta la segunda venida hace 8 días, y desde lo que acontecerá aquí en la tierra para los que sean dejados o sean quedados, y lo que acontecerá simultáneamente en el cielo. Pero ¿saben algo? En nada de todo lo que hemos estudiado, nada de lo que hemos visto que viviremos nosotros como su iglesia, como su novia o como su amada, lo podríamos vivir o seríamos parte de ello si Jesucristo no hubiera venido en su primera venida. Porque es allí a través de lo cual, por su amor y su misericordia para con nosotros, nos extiende esta promesa, nos extiende esta herencia a todos aquellos que no éramos el pueblo judío. De allí, sin embargo, también hay que entender que nada de lo que se ha dicho y se ha cumplido sería completamente cumplido si Jesucristo no viniera una segunda vez y cumpliera esa promesa que hizo hace ya más de 2700 años, contando a partir del día de hoy. Ahora sí, les pido por favor que me acompañen a nuestro pasaje central. Vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis 20, del versículo 1 al 10, era nuestro pasaje central. Pon un separador, una marca en él. Y dice así: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Como podrán darse cuenta, precisamente en esta lectura que estamos dando en Apocalipsis 20, se habla del cumplimiento de lo que acabábamos de leer en Isaías 61. Nos habla precisamente del Cristo que bajará y reinará, que instituirá un reino aquí en la tierra, porque es entonces cuando se dará por completo el cumplimiento de la profecía dada. Es entonces que ese cumplimiento de lo que se le prometió al pueblo judío y que el pueblo judío esperaba en la primera venida de Cristo, será cumplido y será llevado cabalmente cada palabra de Dios a la realidad. Y así que debemos entender algo y debemos reconocer que el Señor nuestro Dios es Dios, que Él es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Cada una de las cosas que Dios ha dicho, cada una de las cosas, de las promesas que Él dio y de las profecías que han sido escritas en la Biblia, que Él dio a los profetas, será cumplido, porque Él no se va a retractar de lo dicho. Y precisamente el cumplimiento de esta profecía es el tema que veremos hoy y que se le conoce como los 1000 años, como el reino milenial o como el milenio. Y sin querer dar más importancia que si este periodo aún no ha sucedido, si ya sucedió o si no sucederá, que es el tema favorito de la gente a la que le gusta discutir sobre estos puntos, mi único comentario al respecto y para ellos es precisamente: lee tu Biblia, estúdiala y entiende la Biblia con más Biblia, que la revelación no sea dada a ti como hombre, sino que la revelación venga porque la misma escritura del Señor se revela por sí misma, porque ella es clara y en ella está la verdad. Sin embargo, y más que eso, más que estudiarla, leerla y entenderla, es enfócate en lo que realmente importa, que es tu salvación y la salvación de los demás. Enfócate y ocúpate de cumplir la voluntad de Dios y el propósito que nos dejó como iglesia, que ese propósito es compartir su evangelio, porque si no lo hacemos, la sangre de aquellos que debieran escucharnos caerá sobre nuestras manos y Dios mismo nos pedirá rendir cuentas acerca de ellas. Así es que ocupémonos del evangelio y entonces, y solo entonces, demos importancia al resto de las cosas. Así que si quieres discutir en si el milenio ya sucedió, si no sucederá o si va a suceder, son temas triviales, porque lo importante en este momento es compartir el evangelio de Dios. Pero también, para todos los demás, y solo por confirmar, lo que la Biblia nos enseña es que este periodo no ha sucedido, aún no ha sucedido, pero ciertamente va a suceder. Y por eso es que es importante que lo entendamos y lo estudiemos. El pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis 20 lo podemos dividir en 3 grandes bloques. El primero, que será nuestro primer tema de predicación, es la captura de Satanás, y lo podemos encontrar entre los versículos 1 y 3.
La segunda parte es el reino de Dios en la tierra. Y esto lo encontramos del versículo 4 al versículo 6. Y el tercer punto de nuestra predicación será la derrota final y definitiva de Satanás. Esto lo encontramos de los versículos 7 a los versículos 10. Así es que entrando en nuestro primer tema, la captura de Satanás, les pido que vayamos a leer los versículos correspondientes, que son Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y volvamos a leerlos. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para poder entender este punto necesitamos enfocarnos en tres cosas. El quién. Y este quién es un ángel, no Dios, no Cristo mismo, sino que bastó la palabra y mandato de Dios a un ángel para que hiciera lo que fue enviado a hacer. ¿Qué fue? Y es el punto 2. El qué fue someter, dominar y encerrar a Satanás. Al mismo que le había dado todo su poder y su autoridad al anticristo. A aquel que desde el principio de los tiempos ha engañado al hombre. A aquel que es un espíritu contrario a Dios y que es declarado su enemigo. Porque eso, justo eso es lo que significan los 4 nombres mencionados en estos versículos. El dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios le dio el mandato y autoridad a este ángel para someter, dominar y encerrar a Satanás? Simple y sencillamente para no engañar más a la humanidad. Encerrarlo no tiene otro propósito que no sea este. No se trata de que se acabe la maldad en el hombre, no se trata de que ya no haya pecado en la humanidad, no se trata de que encerrando a Satanás el hombre deja de ser malo. No, se trata de que Satanás simple y sencillamente deje de engañar al hombre. Y primero, antes que nada, debemos aceptar y entender que Satanás está activo actualmente. Muchos creen y piensan que Satanás fue atado en la cruz cuando Cristo murió. Y no dice eso. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos dicen que Cristo descendió para quitarle la autoridad a la muerte, para entonces tener Él el control de todo lo que sucede después de la vida, que Él ya lo tenía, solo fue a evitar que la muerte también lo tuviera. Pero no dice que Satanás fuera atado. Esto nos habla de que Satanás sigue activo, Satanás sigue vivo, y de hecho ha ido empeorando la maldad en el hombre, ha ido empeorando la perversión que hay en la tierra. Y les digo algo muy triste: seguirá empeorando, seguirá poniéndose peor, y la maldad seguirá creciendo. Pero también este primer punto, la captura de Satanás, tiene mucha relevancia en la actualidad, si no es más, ahora que nunca. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que Satanás no es rival ni para Dios ni para Cristo. Porque tan solo con su palabra, tan solo con el mandato, un ángel, que no se nos especifica cuál, ni quién, ni su autoridad, ni su poder, simple y sencillamente que iba en el nombre de Jesucristo, tuvo la autoridad suficiente para atar, para encerrar, para arrojar y para encerrar a Satanás en el abismo. Y punto número 2, nos enseña también que el único trabajo que Satanás tiene sobre nuestras vidas y sobre toda la humanidad es engañar. El inicio de sus tiempos y de su historia fue engañarse a sí mismo de que él podía ser como Dios. Después de esto, él engañó al hombre para que el hombre pensara que el hombre podía ser como Dios. Y hoy en la actualidad quiere engañarte a ti, haciéndote creer que tú eres tu propio Dios. Y engaña y disfraza este engaño de él con un sentido de espiritualidad, disfrazando filosofías como que Dios no existe, como que no lo necesitas, y poniendo al ser humano como el centro y propósito del todo. Y esto no es así. Y justo esa es la manera en la que en la actualidad Satanás nos quiere engañar.
porque siempre su estrategia ha sido y seguirá siendo la misma: engañar. Sus técnicas podrán cambiar, sus tácticas podrán ser diferentes y se adaptarán según los tiempos, según el mundo, según las modas, las tendencias o cada una de las personas. Pero su propósito central, su estrategia principal, siempre será engañar. Y nunca ha dejado de engañar y no lo hará hasta que sea encerrado y después sea mandado al castigo. Pero todo lo que Satanás hace en nuestras vidas es simple y sencillamente darnos un empujón. Pero es nuestra propia naturaleza y nuestra propia responsabilidad y deseos no controlados, sumados a la falta de Dios en nuestras vidas, la que nos lleva a pecar. Así que ya dejemos de pensar que Satanás tiene el control o el poder sobre nuestras vidas y que Él es quien nos hace pecar, y más bien seamos responsables y hagámonos responsables de nuestros actos y aceptemos y reconozcamos que si pecamos es porque así lo decidimos, que si pecamos es porque disfrutamos pecar. Y no porque Satanás sea quien nos haga pecar o Satanás sea el que controle nuestras vidas para el pecado. Y esta naturaleza nuestra que nos lleva a pecar, no la vamos a poder cambiar, ni va a poder dejar de ser así por nuestras propias obras, ni por nuestros propios esfuerzos. Porque la única forma de que nuestra naturaleza cambie es que Dios sea quien nos transforme y nos renueva, borrando las consecuencias espirituales de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad, que es la ira de Dios, por medio de la sangre y sacrificio de Cristo. Así que en este primer punto, medita y reconoce que has sido tú mismo el que ha pecado por decisión propia y acepta que necesitas a Cristo para cambiar y para ser transformado. Pasemos al punto 2 de nuestra predicación: el reino de Dios en la tierra. Los versículos que encierran este punto dijimos que eran versículos del 4 al 6. Acompáñenme a leerlos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Justo leíamos en los versículos 1 a 3, en este punto de la captura de Satanás, que Satanás será encerrado por 1000 años, nos dice el versículo 3. Y justo por esos mismos 1000 años, Cristo reinará y Cristo instituirá un reino aquí en la tierra en el cual no reinará solo. Y esa es la parte importante que vamos a tomar en tema. Sin embargo, muchos han echado de lado y dicho que el milenio no es algo metafórico y lo descartan. Dicen que es algo simbólico y se justifican diciendo que la Biblia no habla en más lugares acerca de este punto, ni le da una prioridad importante a lo largo de toda la Biblia al periodo del milenio. Sin embargo, ellos pueden o son capaces de decir esto porque no han notado y no han visto la importancia histórica que tiene y que le es dada en la Biblia a través de casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Por decirles algunos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Abdías, Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Todos ellos hablan en algún momento en sus profecías acerca del reino milenial. Pero no lo hemos leído, no lo hemos visto así, porque no dice como tal la duración, no habla del milenio, porque más allá del tiempo que vaya a durar, que es un tiempo literal de 1000 años, lo importante es el hecho del cumplimiento de esta promesa. Tan solo si recapitulamos un poco lo que leímos en Isaías 61, al principio del día de hoy, podemos encontrar algunos puntos. Permítanme leérselos literal o enlistarlos. Dios vengará a su pueblo contra sus enemigos, consolará a los entristecidos, dará gloria a los afligidos, gozo a los que estén de luto, alegría a los angustiados, hará que se reedifiquen las ruinas y restaurará las ciudades. Los extranjeros serán siervos del pueblo de Dios,
y ellos serán sacerdotes y administradores de las cosas de Dios. Recibirán riquezas y gloria de las demás naciones, recibirán honra y alabanza. Habrá perpetuo gozo en la tierra. Dios hará brotar justicia y alabanza en todas las naciones. ¿Recuerdan que al principio les planteaba la pregunta del por qué los judíos no creyeron en Cristo y siguieron esperando a su Mesías? Fue porque aún a la fecha los judíos no han visto una restauración como esta. No han visto la restauración que enliste todos estos puntos. No han visto la venganza en contra de sus enemigos. No han sido restablecidos. No han recibido la gloria ni han sido dejados de ser afligidos. No han recibido el gozo. No han recibido la alegría. Sus ciudades no han sido reedificadas. No han sido restauradas. Por eso es que los judíos no han creído. Por eso es que muchos de los judíos siguen esperando a su Mesías. Pero también recordarán que al principio les decía que la primera venida era por amor a los gentiles, mientras que la segunda era para cumplir la promesa de amor a Israel. ¿Estarán de acuerdo? Bien, pues tanto el hecho de que los judíos nieguen la primera venida de Cristo, como el que algunos de los gentiles nieguen la certeza del cumplimiento literal de su reino milenial, no son más que visiones obtusas cegadas por el individualismo de cada uno de estos pequeños grupos. Primero, los judíos que no han aceptado o no han aceptado a Cristo, no han aceptado que Cristo nos amó también a nosotros los gentiles y por eso vino primero, para extendernos su justificación y su perdón. Y esto porque los judíos tienen el sentimiento de que Cristo es solo para ellos. A pesar de que aún profecías en Jonás y algunos otros profetas hayan hablado de la extensión de su amor, su misericordia para con los demás pueblos del mundo. Y por otro lado, los gentiles negando el milenio porque como la iglesia ya fue tomada, ya fue llevada con él y las promesas de salvación y resurrección ya fueron cumplidas, creen que ahí se acaba la obra de Cristo. Y estas dos miradas son las miradas obtusas y cegadas que no les permiten ver que Cristo es Cristo tanto de los judíos como de los gentiles. Así que va a cumplir tanto su promesa de salvación y resurrección para los gentiles, como su promesa de restauración a su pueblo de Israel. Así, y cuanto más, cumplirá cada una de las cosas que él hizo a este pueblo. Y el milenio es precisamente el cumplimiento de esa promesa. Ahora, el milenio no nos excluye a nosotros como gentiles. En ningún momento quiero decir que el milenio es exclusivo de los judíos. Es el cumplimiento de la promesa hecha a los judíos, porque nosotros como gentiles ya vendremos con Cristo desde el cielo, ya habremos estado en las bodas con Él y venimos precisamente a reinar. Y eso es lo que nos da precisamente una posición favorable como los coherederos de esta promesa. Y eso nos quiere decir, como en el versículo 6, o esto nos incluye como lo que dice el versículo 6, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esto nos incluye a nosotros como gentiles y nos extiende precisamente la promesa de herencia y es ahí como cuando Pablo dice que seremos coherederos de Cristo. Y de hecho nos está dando un lugar privilegiado porque además de todo, al haber participado de la primera resurrección, es decir, del arrebatamiento, o que inicia con el arrebatamiento, y esto lo veremos en la lección dentro de 8 días, eso nos hace bienaventurados y santos porque le quita todo poder a la segunda muerte sobre nosotros. Y esta segunda muerte será precisamente en el juicio final delante del gran trono blanco, que será nuestra lección para dentro de 15 días. Así que este periodo de los 1000 años, que no son simbólicos, sino literales, nos dicen tanto que os será tanto para lo que participaremos los que estuvimos en el arrebatamiento, como los mártires que murieron por su nombre, por confesar a Jesucristo y su palabra, y para todos aquellos que no adoren a la bestia, sino que crean que en Cristo durante el periodo de la tribulación. Estos 3 grupos reinaremos junto con Cristo durante estos 1000 años. Por eso es que nos está dando una posición privilegiada a nosotros como gentiles. Por eso es que también Él atenderá
al llamado y al lamento de las almas de los decapitados. Lo hemos visto en otras lecciones. Y si no, regrésense a ver las predicaciones anteriores, cuando nos habla que los decapitados reclaman y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia a tu pueblo? ¿Hasta cuándo dejarás que las naciones nos humillen y nos ultrajen? Y es allí justo cuando Él lo hará. Y es en el cumplimiento del milenio donde restituirá a su pueblo y a nosotros nos concederá el beneficio y la honra de ser coherederos de Él. Y claramente después de esto surgen algunas preguntas rápidas. Vamos a enlistarlas algunas. ¿Habrá muerte durante estos 1000 años? Sí, pero no para los que hayamos resucitado en la primera resurrección. No para aquellos que hayamos estado en el arrebatamiento. ¿Y qué pasará con aquellos que mueran al final? Bueno, pues resucitarán en la segunda resurrección, pero resucitarán para estar presentes delante del juicio del gran trono blanco. ¿Y podrán seguir creyendo para Cristo, para salvación durante este periodo? Sí, claro que sí. Y los que crean serán anotados en el libro de vida. Y cuando se abra este libro en el juicio, se recibirán la recompensa de haber creído. Durante este periodo, Omar, ¿habrá nacimientos? ¿Habrá más gente? Claro que sí. Y esto es porque, si recuerdan, durante la tribulación y durante el Armagedón, más de una tercera parte de la población morirá. Mucha gente morirá durante este periodo. Por eso es de tribulación, de gran tribulación, y por eso es la batalla del Armagedón. Sin embargo, la tierra volverá a ser poblada, tanto así que dicen los versículos que habrá gente tanto como la arena del mar. Se volverá a llenar la tierra. Y entonces eso nos dice que vamos a convivir tanto seres con cuerpos transformados o renovados como aquellos que tienen cuerpo común y corriente. Sí, exactamente. Así conviviremos. Habrá gente que habremos descendido con Él desde el cielo y que tendremos ya un cuerpo transformado, un cuerpo que no muere, un cuerpo que ya es eterno. Y habrá gente que estará en esta vida y que morirá, y que nacerá y que morirá durante esos 1000 años. ¿Y todo esto sucederá físicamente o está ubicado geográficamente aquí en la tierra? Sí, de hecho parte de la profecía lo que dice es que Jerusalén será la capital de este reino y que de Jerusalén saldrá el juicio y la palabra de Dios. ¿Y nosotros estaremos allí? Sí, solo sí. Dios te ha concedido el don de arrepentimiento y la gracia de su salvación. Si no has creído, si no has rendido tu vida a Él, tú probablemente, si mueres antes de este tiempo, estarás presente hasta el juicio del gran trono blanco. Y si vives este tiempo, serás como todo humano que esté en esta tierra, que será reinado por Dios. Al final, la restauración del trono de David y de su descendencia, y toda la perfección, todo este gozo y alegría que traerá consigo estos 1000 años, nos enseñan que tenemos un Dios que cumple su palabra y que guarda sus pactos. Nos habla de un Dios amoroso, de un Dios justo, de un Dios perfecto, de un Dios recto. Nos habla de un Dios amoroso que sana, que cura, que restaura, que consuela. Pero sobre todo, y reafirmándolo, nos habla de un Dios que cumple cada una de sus palabras. Esto nos habla de un Dios, además, que aunque tú no lo veas hoy, o aunque tú no lo sientas, Él ve todas las cosas en su totalidad, en el tiempo completo, y lo ve por medio de su omnisciencia y de su eternidad, y obra conforme a lo que a Él conviene, de acuerdo a lo que Él ve, de tal manera que la tribulación, el dolor, la angustia, la enfermedad, la persecución, toda la desesperación, toda la aflicción que tú puedas estar viviendo y todos los problemas por los que tú estás viviendo, Él los ve, de la misma manera que ha visto todo lo que vive su pueblo y todo lo que pasa en el pueblo de Israel y todo lo que sus enemigos hacen con Él. Y ¿sabes algo? Dios no deja caído al justo. Y la promesa que Él dio es una promesa de restauración. Y Él restaurará y compensará todo ese dolor dándonos gozo, dándonos honra, dándonos alegría. Y este periodo es un periodo de gozo, de alegría y de gran festejo que está reservado para aquellos que hayan creído, para aquellos a los que Él les ha dado el don de arrepentimiento y la gracia de salvación. Por último, pasemos al punto 3 de nuestra predicación, la derrota final y absoluta de Satanás. Versículos del 7 al 10.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de todo lo que hemos hablado, después de estos 1000 años de perfección y de que el reino de Dios aquí en la tierra haya traído justicia, gozo, alegría, restauración y haya gobernado con misericordia, con amor, después de todo esto, como vimos en el final del verso 3 y se nos reafirma ahora en el pasaje del verso 7, será liberado nuevamente Satanás. Eso nos habla de que cuando el ángel lo ató y lo arrojó al abismo, lo encerró y lo selló, no fue la derrota final. Nos habla de que Satanás será nuevamente liberado, y adivinen para qué será liberado. ¿Qué es lo que él ha hecho desde antes de la fundación de la tierra y que ha seguido haciendo durante toda la existencia de la humanidad? Exacto, será liberado para engañar. Y esto no debe de sorprendernos, como dijimos, ha sido siempre su móvil, ha sido siempre su hacer y su quehacer constante con respecto al hombre y aún consigo mismo. Lo sorprendente, pero para nada increíble, es que después de todo lo bueno que pasa durante el reinado de Cristo, después de estar bajo una situación de perfección en la tierra, aún así habrá tanta gente como la arena del mar que se dejará engañar por Satanás y se reunirá para formar un ejército contra el reino de Dios. Y todo esto en un periodo corto de tiempo, lo dice el versículo 3. Esto nos habla de que ya había en ellos algo que, a pesar de toda la perfección, los hace voltear sus ojos hacia Satanás. Hace poco más de un año, una sobrina mía, o bueno, la hija de uno de mis mejores amigos, a sus hijas, a las que quiero mucho como si fueran mis sobrinas, publicó en Facebook una discusión acerca de Rousseau y de Maquiavel, que a grandes rasgos, si me lo permiten resumir, dice algo así. Jean-Jacques Rousseau dice: el hombre es bueno por naturaleza, pero la vida social y cultural, con sus males y sus vicios, lo pervierten, llevándolo al desorden físico y moral. Mientras que pensadores como Nicolás Maquiavel o Thomas Hobbes dicen que el hombre es malo por naturaleza porque siempre buscará su propio bien por encima del de los demás y hará lo que sea necesario por su propia supervivencia, y que la única forma en que un hombre puede ser bueno es cuando se le incita a hacerlo con algo que mueva sus propios intereses. Xianja apoyaba la postura de Maquiavel, mientras que su papá apoyaba la postura de Rousseau. Yo le dije a ella que yo estaba de acuerdo con Maquiavelo, pero ¿saben? No porque fuera Maquiavelo el que lo hubiera dicho, no porque él fuera un gran pensador o porque yo pensara como él, sino porque lo dice la misma palabra de Dios. Porque lo dice Jeremías 17, todo el capítulo de Jeremías 17 nos habla de lo perverso que es el hombre y su corazón, y cómo de él solo puede emanar engaño, cómo de él solo puede emanar maldad. Hemos leído y escuchado que no hay bueno ni aun uno, y hemos leído y escuchado que no hay justo o no hay quien sea justo además de Dios. Este último pasaje sobre el milenio nos lo demuestra. Del versículo 7 al versículo 10 que estamos leyendo, nos demuestra precisamente la maldad y la perversión del hombre. Porque al final de cuentas, eso es lo que es el milenio. Si pudiéramos resumir el propósito del milenio, tendríamos que decir que el milenio es un tiempo de prueba del corazón del hombre bajo condiciones ideales. Recuérdenlo, Dios puso al hombre en el Edén y vio que todo era bueno de gran manera, pero el hombre desobedeció y se corrompió. Ahora, Cristo está en la tierra, está reinando con justicia, con equidad y con misericordia. Todo es perfecto, pero el hombre nuevamente se vuelve a corromper por su perversión y su maldad y se rebela contra Dios. ¿Qué pretexto podrían tener ya estas personas? ¿Qué pretexto podrán poner aquellos que estén en el milenio y que se rebelen contra Dios? Si todo en la vida, todo en la tierra era perfección porque Cristo la trajo. Aún así,
Cuando Satanás es liberado, nuevamente su corazón es corrompido, su corazón es llevado a la perversión y a la maldad de rebelarse contra Dios. Porque la maldad del hombre no depende de lo que hay en su exterior, depende de lo que está dentro de nosotros. Y decíamos al principio, dejemos de echarle la culpa a los demás de nuestros actos. Dejemos de justificarnos con que es que mis padres, es que la sociedad, es que cuando yo era niño me hicieron, es que mi ex, es que la situación, es que Satanás. Ya basta, esas son mentiras y engaños que hemos aceptado de Satanás por no querernos hacer responsables y entender que la maldad está dentro de ti y está dentro de mí. Está dentro de nosotros y debemos reconocer y aceptar que así es y que nosotros solos no podemos cambiarlos. ¿Y sabes algo? Que el destino de aquellos, en este pasaje que leíamos de Apocalipsis, que se rebelaron contra Dios, es el mismo destino que aguarda a aquellos que no sean justificados ni redimidos por la sangre de Cristo hoy. ¿Sabes cuál es ese destino? Lo dice Apocalipsis 29 dentro de nuestro pasaje. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Date cuenta de esto. No hubo ninguna batalla, porque Satanás nunca ha tenido ni tendrá la oportunidad de hacerle frente a Dios. No hubo un momento del cual pudiera atacar, no hubo un momento en el cual pudiera defenderse, ni mucho menos contraatacar, porque simple y sencillamente desciende fuego de Dios desde el cielo y los consume. Ese es el destino de todo aquel que no crea ni sea redimido por el don de arrepentimiento y la gracia de salvación del Señor. Y ¿sabes? No quiero que nos vayamos solo con el conocimiento expositivo de lo que es el milenio, porque eso se puede resumir rápidamente. 1. Satanás será atado. 2. Cristo cumplirá su promesa. 3. Restaurará a su pueblo Israel, devolviéndole la gloria. 4. Él será el Rey de Reyes y se sentará para gobernar la tierra por 1000 años. 5. Nosotros estaremos con él. 6. Después de esto acabará con sus enemigos y los enviará al castigo eterno. Punto. Así de simple se puede resumir el milenio. Pero más que eso, hoy quisiera que entiendas algunas cosas antes de terminar. Para los que hemos recibido el don de arrepentimiento y la gracia del Señor, Él nos ha extendido su salvación por medio de la fe, su sacrificio y la sangre de Cristo. Y este pasaje entonces es de buenas noticias para nosotros, es de gozo, es de alegría, porque veremos la restauración del pueblo de Dios y porque veremos a un rey siéndole fiel y honrando a su palabra. Pero también sepamos que, como dije al principio, tenemos la responsabilidad de cumplir el mandamiento que Dios nos dio. Tenemos la responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios, de ir y darle a todos esas buenas noticias y ese evangelio de salvación que los lleva a evitar todo este lapso de cosas que vienen después del arrebatamiento. Porque ¿sabes algo? Como también lo dije al principio, su sangre estará en nuestras manos, en tus manos y en mis manos, si no vamos y les predicamos el evangelio. Pero para aquellos que no han sido redimidos, para aquellos que aún no han recibido la gracia y el don de arrepentimiento de Dios y la salvación por medio de la sangre de Cristo, a ti te digo, no sé si a ti te vaya a tocar vivir el tiempo del milenio. No sé si te toque vivir la tribulación, si sobrevivas a ella o si ya habrás muerto para entonces y no lo vivirás. Pero algo sí te puedo decir. Este periodo del milenio es el preámbulo al juicio final frente al gran trono blanco. Y allí sí estarás. Y allí sí estarás presente. Y al igual que con aquellos que se rebelaron contra Dios, no habrá tiempo para defenderte. No habrá tiempo para hablar. Simple y sencillamente serás juzgado. Y tu destino será el mismo de aquellos que se rebelaron contra Dios. El fuego consumidor, que se le conoce como la ira de Dios. Pero también te puedo decir que hoy estás aquí, que hoy estás escuchando, que hoy aún hay esperanza para ti. Y debes de saber lo siguiente: tú y solo tú eres responsable de tus actos y tus pecados. Y por más que le quieras echar la culpa a otros, a la sociedad, a Satanás o al mismo Dios, tú y solo tú recibirás el castigo de esos actos. Tú y solo tú recibirás el castigo de tus pecados. Y mientras no aceptes esto, mientras no quieras reconocer que el pecado está en ti y eso te hace pecador,
no habrá manera de que entiendas que entonces hay una buena noticia para ti. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que hay alguien que quiere recibir ese castigo en tu lugar. Hay alguien que quiere anteponerse entre tú y la ira de Dios para recibir ese castigo, para que no caiga sobre ti, sino sobre Él. Que quiere quitar de ti todo rastro y todo registro de tu maldad y de tus malas obras. Pero no solo eso, sino que además de todo, al hacer esto, quiere hacerte coheredero de su reino. Quiere que tú vivas con Él este reinado, estando de su lado y no siendo parte de la tierra y de todo lo demás. Además, ese mismo Dios que cumplirá su promesa como la cumplirá al pueblo de Israel, hecha esa promesa hace más de 2700 años, es el mismo Dios que ha prometido que a los que le aman los restituirá y les quitará toda tristeza y les dará alegría, les quitará toda amargura y les dará gozo. Esas promesas están reservadas también para ti si tú le amas, y Dios cumplirá esas promesas. Porque al final hay una eternidad aguardando. Y esa eternidad nos espera a todos. A algunos será una eternidad para vivir en la presencia y en la honra y en la gloria de Dios. Y para otros será una eternidad de tormento, día y noche, por los siglos de los siglos. ¿Qué eternidad es la que quieres vivir? Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra del día de hoy. Gracias Padre porque tú nos has dejado entender la importancia que tiene el milenio en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sea que creamos o que no hayamos creído, hoy podemos saber qué tanto impacta, Padre, el que tú reines en esta tierra en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que a todos aquellos que hemos creído en ti, tú nos des la sensibilidad de entender que es nuestro compromiso, nuestra misión y nuestro propósito compartir esas buenas noticias a los demás y que puedan ser librados, Padre, de todo juicio, de todo castigo y de toda condenación, de la misma manera que nosotros somos librados por tu Espíritu, por tu gracia y por el sacrificio de Cristo. Y para todos aquellos, Señor, que aún no te han reconocido, que aún no se han arrepentido, Señor, que aún no han sido salvos por ti, te ruego, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, primeramente, Señor, que ellos puedan reconocer y aceptar que la maldad que habita en ellos, que la maldad que habita en nosotros, es la que lo ha hecho pecar, y que Él y solo Él es responsable, Señor, de sus obras, de sus actos, y que reconozca que estas obras y estos actos tendrán un castigo. Pero también, Padre, que tú le concedas ese don de arrepentimiento, que desee cambiar su vida y desee ser transformado, Señor, por ti, para entonces ser restituido, restaurado, justificado y redimido, Señor. Que Él acepte, Padre, y que Él pueda ser lavado por la sangre de Cristo, para que toda esa maldad sea quitada de Él y pueda recibir el beneficio de ser llamado tu Hijo y con ello ser hermanos y coherederos de Cristo. Padre, te ruego en particular por ellos, Señor. Te ruego en particular por aquellos que están viendo este video, que están escuchando esta predicación y que aún no te han conocido, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Llénalos de tu Espíritu para que puedan entender la necesidad del arrepentimiento y la necesidad que tienen de ti. Úsanos, Señor, para darles este mensaje. Y Padre, si en algún momento este video llegara a permanecer, Señor, aún en la posteridad, aún cuando nosotros nos hayamos ido, déjale saber a la gente que lo pueda ver que aún hay esperanza. Déjale saber que tú volverás y cumplirás tu promesa. Que crean en ti, que resistan, que no se dejen engañar por el anticristo, que no se dejen engañar por Satanás, y que tú harás justicia y obrarás, Padre, en su beneficio por todo lo que ellos tengan que sufrir y pasar. Dales esperanza, Señor, como a nosotros nos da esperanza esta palabra. Alabado seas siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan un excelente domingo.
Ya viene Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Ya se oyen sus pasos. De pie lo exaltaré y lo esperaré. Ya viene Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Ya se oyen sus pasos, de pie lo exaltaré y lo esperaré. Ya viene Jesús, vestido de gloria y majestad. Por su pueblo que le ama, en las nubes viene ya Jesús. Ya está a la puerta su venida tan gloriosa, preparado debo estar. Sé que muy pronto a mi Señor Jesucristo, cara a cara le veré, más allá del cielo azul, quiero ver a mi Jesús. Ya viene Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Ya se oyen sus pasos, de pie lo exaltaré y lo esperaré. Ya viene Jesús, vestido de gloria y majestad. Por su pueblo que le ama, en las nubes viene ya Jesús. Qué gozo tan precioso siento porque Cristo viene al mundo otra vez. Él tiene una mansión de gloria preparada en los cielos para mí. Por su trompeta ya, antes donde está. Ya viene Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Ya se oyen sus pasos, de pie lo exaltaré y lo esperaré. Ya viene Jesús, vestido de gloria y majestad. Por su pueblo que le ama, en las nubes viene ya Jesús. En las nubes viene ya Jesús. En las nubes viene ya Jesús. Pues gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas y podemos aprender que tú has de venir a reinar a esta tierra y vas a traer paz, gozo, santidad, justicia. Pero aún así al final la gente se aparta de ti y vemos que el corazón del hombre pues siempre tiende a hacer lo malo. Padre, te pido que nos limpie nuestro corazón, limpia nuestros pensamientos, límpianos de todo mal. Te pido que tú guardes a tu iglesia, sé con ella, Señor, en toda esta semana que viene y permite que podamos pues compartir tu mensaje y ser ejemplo a los demás. Gracias, Señor, por todo esto en Cristo Jesús. Amén.